Buen día, compañeros y profesora. Mi nombre es Mariana Rivas Flores y esta es mi evidencia de aprendizaje de la unidad número 1. Para esta actividad se hizo una investigación de campo en una empresa para conocer cómo es que se utiliza la base de datos. La empresa que yo utilicé para realizar esta investigación se llama Bucar Group. Esta empresa es una empresa con 60 años de experiencia que se encarga de producir autopartes de aluminio y plástico. Es la empresa en la que actualmente me encuentro laborando. La empresa cuenta con varias plantas en el interior de la República Mexicana. En la que realicé la investigación es en la planta de Coyoacán de la Ciudad de México. Aquí básicamente la empresa tiene su taller mecánico en donde se realizan lo que son moldes y troqueles para las piezas que se producen. Es por eso que cuenta con 6 áreas, que es mantenimiento, maquinado CNC, servicio médico, recursos humanos, diseño y sistemas. Para la investigación de campo se realizó una encuesta, de la cual constó de 8 preguntas y a continuación explicaré cada una de las preguntas. Se hizo las preguntas en cada una de las áreas, por lo menos a 2 personas, pero en las preguntas existe la opción de escoger más de una respuesta, ya que las respuestas y las preguntas así lo ameritan. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿cómo se manejaba la información antes de implementar una base de datos? Y como opción tenemos documentación física, archivos de texto, me refiero a Word, y hojas de cálculo, en específico la aplicación Excel. Eh, la opción que tuvo mayor porcentaje fue la documentación física, ya que anteriormente, por ejemplo, en el área de mantenimiento se llevaban bitácoras que se eran escritas en una libreta y así es como se manejaba la información. Y en el área de recursos humanos, por ejemplo, me comentaban que los expedientes anteriormente de los empleados eran físicos, como tal se pedían los documentos físicos y se guardaban en un expediente. Actualmente todo es digitalizado, tanto los documentos que se le solicitan al empleado se escanean y se digitalizan en una carpeta. La segunda pregunta que se realizó es ¿qué tipos de datos se almacenan? Como respuesta tenemos los datos numéricos, que son cantidades, medidas y valores en sí numéricos. Datos de texto, que son nombres, descripciones y cualquier otro formato textual. Datos de fecha, específicamente cuando hay eventos importantes o cronológicos, y datos binarios, que nos referimos a lo que son archivos, imágenes o audio. Eh, Dentro de estas 6 áreas, los datos que más se manejan son los datos numéricos, ya que se maneja mucho lo que son medidas para, como lo mencionaba en un principio, es un taller mecánico en donde se producen moldes y troqueles. Entonces los principales datos que se manejan son los valores de los mismos. Y como segunda opción tenemos lo que son datos de fechas, porque todo se lleva muy cronológicamente y se registran eventos importantes. Y como tercer lugar, que son los datos de texto. En este caso, los datos de texto son más utilizados en el área de recursos humanos y servicio médico. ¿Qué información se podría recopilar utilizando todos los datos? Como opciones puse 4, que es lo que es el expediente del empleado, o sea, tener un historial del empleado. En este caso es una información que le sirve mucho a recursos humanos y a servicio médico, ya que se tiene todos los antecedentes del empleado, médicos como antecedentes igual de educación o de anteriores trabajos, capacitación, todo eso. Entonces esta opción
fue la más elegida por estas áreas como recursos humanos y servicio médico. Para las demás áreas, la principal utilización de los datos es para posibles mejoras y medir la eficiencia operativa. Y como último lugar, se utiliza para informes financieros y evaluar el requerimiento económico. En todas las áreas, la principal función de la base de datos es consultar los datos y pues obviamente como segunda opción es almacenar datos. Eh, Aparece como segunda opción almacenar datos, ya que no todos los datos, o bueno, más bien todas las personas, todas las áreas almacenan datos, como el área de maquinado y el área de mantenimiento o de diseño, solo consultan datos para poder aclarar y obtener información. Y las demás áreas se encargan del almacenamiento de datos para poder otorgar esta información a los demás departamentos. ¿Qué tipo de sistemas operativos se utilizan? Para esta pregunta y colocar las opciones me guié con el área de sistemas de la compañía, donde nos mencionaban que hay 3 tipos de sistemas operativos que utilizan en todo lo que es el grupo Bocar. O sea, eso se refiere a todas las plantas, no nada más a la planta de aquí de Coyoacán, que fue donde se realizó la investigación de campo. Los 3 sistemas operativos son Windows Server, Linux y máquinas virtuales. Como podemos ver en la gráfica, específicamente donde se hizo la investigación, el 80% se ocupa Windows Server y el 20% Linux. Las máquinas virtuales en esta planta en específico no son utilizadas. Los problemas más frecuentes que se presentan en la base de datos pude identificar 4, que eso ocupa como primer lugar el respaldo y la recuperación de los datos, ya que hay áreas, por ejemplo, diseño, que no realiza respaldos periódicos. Entonces, cuando llega a haber un error o alguna falla al recuperar la información, se hace muy tediosa y no es tan fácil recuperarla. Eso también pues va de la mano del problema que no existe un mantenimiento periódico ni una actualización de datos. Hay datos que no se actualizan y llegan a otros departamentos erróneos, que nos lleva al tercer problema, que es la integridad de datos, que a veces se refiere a lo que es duplicación de datos, datos inconsistentes o datos erróneos. La falta de seguridad ocupa un 5% de estos problemas, ya que no es como tal un problema, solamente se nos comentó que hay veces que no, los datos no están protegidos para los operadores y ellos pueden manipular esta información. Los tipos de usuarios que se manejan son 3: a los administradores de la base de datos, los usuarios finales y el analista de datos. Como de los encuestados, la mayoría de los que nos encontramos en la compañía somos usuarios finales, ya que ingresamos y consultamos información en las bases de datos. Administradores, que son los que se encargan de la seguridad y la responsabilidad. De mis encuestados solo tengo un 5%, pero es más o menos el personal que es de sistema, un 5% de toda la compañía. Los encargados de las bases de datos, como lo menciono y lo vuelvo a repetir, es el área de sistemas, y analistas de datos tengo un 15%. Los que se encargan de analizar los datos para dar informes de análisis es más el área de maquinado, que es producción, y el área de recursos humanos. El principal mecanismo de seguridad que se tiene es el de contraseña, tener un usuario y una contraseña. El área de sistemas se encarga de
asignar un usuario y una contraseña en cada uno de los sistemas de cómputos que tenemos para poder ingresar y tener acceso a la información. Según la investigación de campo, se utilizan dos lenguajes principales de programación, que es Python, que es un programa que nos permite crear sitios web y software para automatizar tareas y realizar análisis de datos, y Visual Studio, que nos permite crear y actualizar archivos de base de datos local en SQL. Los manejadores de datos que se utilizan son MySQL, que ofrece funciones de conectividad, velocidad y seguridad, que hace satisfactorio accesar a bases de datos en Internet, y Oracle Database, es un sistema de gestión de bases de datos relacional diseñado principalmente para la computación empresarial y almacenamiento de datos. Como conclusión, puedo mencionar que para una empresa como es Vocar, en donde la información se genera a un ritmo acelerado, tener un sistema de bases de datos permite recopilar y analizar grandes volúmenes de datos. Como dato interesante, valga la redundancia, nos mencionaba el área de sistemas que actualmente se tienen 80 bases de datos en la compañía, en todo lo que es el grupo, en las diferentes plantas de la República Mexicana. Y pues, como comentario final, una base de datos bien diseñada facilita el acceso rápido a la información, lo que mejora la comunicación interna y la colaboración entre departamentos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.